Bendito confinamiento que nos permite escuchar esta música natural y ver hasta los límites de nuestro pueblo porque ahora todo está limpio, puro, libre de contaminación y polución. Este fue un mensaje de WhatsApp que recibí a la primera hora de la mañana del día 27 de abril de 2020 de parte de una amiga que llegó a esta conclusión después de contemplar la naturaleza desde la ventana de su casa. Eso demuestra que la cuestión ecológica es muy actual y con razón el filósofo y teólogo Kamana dijo: la ecología es el ojo con el que hoy deberíamos ver, el oído con el que deberíamos escuchar y el espíritu con el que deberíamos aprender todas las cosas. Y este confinamiento no nos hubiera servido de oportunidad para darnos cuenta de la urgencia y la importancia de cuidar la creación. Doctorando a la Facultad de Teología de Granada, mi tesis tiene por título La salvaguardia de la creación según Adolphe Guéché, el Papa Francisco, jalones para una ecología teológica. Hacer un trabajo sobre Guéché poniéndolo en contacto con el Papa Francisco es algo nuevo y difícil. Por eso un método que es al mismo tiempo analítico y comparativo nos ha venido genial. Hemos empezado analizando la cosmología de la salvación de Adolphe Guéché a través de su obra Dios para pensar el cosmos de 94 y la ecología integral del Papa Francisco que se encuentra en su encíclica Laudato Si de 2015. Luego comparar los dos autores antes de proponer al debate ecológico contemporáneo una ecología teológica, cuyos fundamentos en la perspectiva de una teología narrativa se encuentran en la parábola del buen samaritano. Nuestra propuesta de una ecología teológica, sin ser una ecologización de la teología, pretende ser una teologización de la ecología porque invita a todos que están investigando sobre este tema a concebir el mundo no como un conjunto de recursos naturales a defender, sino como creación de Dios que tenemos que proteger. Esta creación es un don de Dios al hombre, como dice Adolphe Guéché. Nuestra casa común, como dice el Papa Francisco, la casa común donde el hombre comparte la vida no solamente con las demás criaturas, pero también con Dios, que está siempre presente en su creación. Y compartir la vida de Dios no es lo que significa teológicamente la salvación. Entonces, nuestra propuesta de una ecología teológica tiene la ventaja epistemológica de no ser apocalíptica, sino esperanzadora y soteriológica. Con eso estamos en la línea de investigación de la Universidad de Loyola que busca fomentar una sociedad plural, democrática, inclusiva, sostenible social y ecológicamente.